versículo, que creo que un solo versículo tiene suficiente para permanecer en él todo el tiempo que sea, porque la palabra de Dios es eterna. Salmo 147, el versículo 3 solamente. Les saludo a cada uno de ustedes y les doy una cordial bienvenida en el nombre de Jesucristo. La palabra cordial viene de cardio, y cardio, ¿qué es? Es el corazón. ¿Lo tiene? Dice Él. ¿Quién es este Él? Dios. Sana a los quebrantados de corazón y liga o venda sus heridas. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, cuán apropiada y exacta es tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor Jesús, como lo pensaba hace unos momentos, Señor, y te lo pedía, permíteme hablar estas cosas, Dios, que sean de beneficio para tu pueblo, Señor. Sino, Padre, oh Dios, o no, Señor Jesús, como enseñando, sino más bien, Dios, como una plática de corazón a corazón, Señor, porque esta es tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des no solamente el contexto, sino realmente la esencia, Señor, lo que hay en esta palabra, Señor. Un solo versículo, Padre, sirve, Señor, para tanto, Señor. En esta tarde, Señor Jesús, precisamente para sanar algún quebrantado de corazón, Señor Jesús, para vendar las heridas, Señor. Y yo te pido, Dios, que en esta tarde tú me inspires a hablar las palabras correctas, Señor, que sean de beneficio para todos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Bueno, en esta tarde quiero hablar un pequeño pensamiento que tomé precisamente de este versículo tan pequeño de la palabra de Dios, pero que sin embargo tiene tanto significado. Y quiero hablar sobre precisamente lo que la palabra de Dios habla, sanando a los quebrantados de corazón. Mire, esta palabra, así como se oye, o estas palabras, quebrantados de corazón, creo que todos la entendemos, porque el quebrantar se refiere a un decaimiento, a un desaliento, a una falta de fuerza. Y yo creo que efectivamente, qué persona que de la que está aquí en esta tarde, y aún de los que no pudieran estar en cualquier parte, no solamente una persona que profesa cristianismo, porque el ser humano es el mismo. Mire, aún si la gente llega a negar a Dios, eso no invalida de que Dios exista. Eso no invalida de que Dios nos haya hecho a todos como seres humanos iguales, exactamente, sin importar la raza, sin importar el color, sin importar la nacionalidad, sin importar si tiene o no tiene, Dios nos hizo a todos iguales. Y el ser humano, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, bueno, entró como en una bola de nieve en la cual el sufrimiento, la angustia, la desesperación ha venido caminando y ha venido creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo pasa, yo creo que a veces nosotros, ¿quién de nosotros a veces no miramos hacia atrás y vemos y decimos, bueno, parece que el año pasado no fue tan difícil como el de hoy? Y sin embargo, el año pasado, para cualquier persona, quizá fue un año difícil, que al llegar el 31 de diciembre, quizá respiró profundo y dijo, bueno, al menos la libré de pasar de un año a otro. Y sin duda alguna, el próximo año será más difícil, porque es en esta espiral que a nosotros nos ha tocado vivir. En distintas maneras, en distintas circunstancias, por distintos propósitos, siempre vienen cosas que le acaecen al ser humano. Ahora nosotros, al haber aceptado la palabra, la gente parecería que nosotros deberíamos de estar exentos por el hecho de ser cristianos, por haber aceptado a Jesucristo, por haber aceptado el perdón. Ahora, hay muchas cosas que el sacrificio de Jesús trae, si no es que todas, en beneficio de nosotros. Primeramente, porque a través de su supremo sacrificio, Él nos dio la salvación. Cosa que nadie puede comprar. No tiene precio la salvación que Dios nos ha dado. Por eso, cuando Él pensó y vio nuestra condición, que el requisito, la otra vez yo estaba leyendo una escritura precisamente en los Salmos, donde dice la Biblia que ningún hombre puede salvar a otro, y esa es una verdad.
Por eso, porque el precio era tan alto, absolutamente era tan alto, que no había ningún ser humano que pudiera comprarlo, aún con todo el dinero del mundo que pudiera tener. Bueno, pero si no lo puede comprar, entonces ¿qué esperanza había de que nosotros pudiéramos tener la mínima posibilidad de ser salvos? Bueno, siendo que era tan inalcanzable, Dios lo hizo tan fácil, de tal manera que nos lo dio gratuitamente. Esa es la palabra que usa Pablo en el libro de los Romanos, que Dios nos dio gratuitamente la salvación. Ahora, la salvación, ¿qué es? Bueno, es lo celestial, es lo que hay después de esta vida, es a donde todos anhelamos y estamos luchando por llegar a una vida que no tiene fin, a una vida eterna, porque eso es eterno, algo que no tiene principio ni tiene fin. A ese es a donde estamos anhelando. Yo creo que cada persona que está en esta tarde, si realmente está consciente de qué es lo que está haciendo aquí, sabe que está con ese propósito de llegar a la vida eterna. Ahora, una persona puede ser salva. Una persona puede aceptar el sacrificio supremo de Jesús en su corazón, y con todo y eso no lo hace inmune a muchas cosas. No lo hace inmune precisamente a tener quebrantamientos de corazón. Esto no es solamente para la gente que no cree. Cuando el hombre cayó, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, cada una de estas cosas vinieron para toda la raza humana, porque todos venimos de ahí. No importa dónde esté la persona, eso por causa de la caída en el principio nos va a llegar a nosotros. Ahora, el quebrantamiento de corazón también es algo de lo cual nosotros no estamos exentos. Ahora, ¿quién de nosotros no ha tenido en una o varias o muchas ocasiones eso? Y hay muchas causas por las cuales el corazón se siente quebrantado. Mire, y a mí me tomé esta escritura porque hay dos, una escritura en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, en las cuales la Biblia habla de eso, del quebrantamiento de corazón. Pero para mucha gente en el Antiguo Testamento solamente conocían a Dios a través de una ley, a través de un ritual. Parecía que Dios estaba tan ausente de ellos, parecía que Él estaba tan ajeno a los problemas humanos. Pero quiero decirle que la esencia de Dios es la misma. Solamente que cuando Él vino en la persona de Jesucristo, vino a mostrar y a padecer las cosas que como espíritu Él no podía padecer. Es verdad. Como espíritu, ¿cómo podía Dios saber lo que es un quebrantamiento de corazón si un espíritu no tiene corazón? Me refiero al órgano. Aunque claro, ahorita yo quiero hacer una separación. Porque aquí, ¿qué es quebrantar? Es hacer pedazos. Es como, por ejemplo, si aquí hubiese algo, por ejemplo, esta pequeña vasija donde se tiene este aceite. Si yo la dejo caer o por accidentalmente se cae, ¿qué va a hacer? Se va a quebrantar, se va a romper, se va a hacer pedazos. Y el propósito para el cual originalmente ha servido dejaría de serlo. ¿Es verdad? Pero quiero decirle otra cosa. Aun cuando la persona tuviera la facultad de recogerla y buscar alguna clase de pegamento, recoger la más mínima partícula que forma esta vasija que está completa, con todo y eso quedarían cicatrices. Aun cuando uno dijera, bueno, otra vez ya está lista para el propósito, podemos derramar aceite en ella, podemos ponerla en algún lugar con todo y eso, y hay cicatrices. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Mire, porque hay muchas causas que hacen que un corazón se sienta quebrantado. El Señor, en su palabra, como dijo el profeta de Dios, no nos prometió venir a un lecho de rosas. No nos prometió eso. Nos prometió venir a un campo
de batalla. Y como hemos dicho, el apóstol Pablo, él dijo que él había peleado la buena batalla. El profeta de Dios nos dice que hoy en día, aparte de que el cristiano está peleando la buena batalla, está peleando la más grande batalla jamás peleada. Ahora, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un mundo más complejo que hace 2000 años. Estamos viviendo en un mundo donde hay más maldad que hace 2000 años. Estamos viviendo en un mundo, para comenzar, donde hay mucha más gente que hace 2000 años. Y el hermano Branham dijo que en un lugar donde hay más gente, hay más espíritus. Entonces, esto es algo importante. Parece que a nosotros nos tocó la peor parte. Pero hay una cosa, el profeta de Dios dijo que si a él le hubieran pedido en qué edad quisiera él vivir, y si le hubiera mostrado todo el panorama desde el principio al fin, él dijo: yo hubiese escogido vivir en esta edad. ¿Por qué? Porque esta edad ciertamente es la más compleja, es la más difícil, es la más pecaminosa, es una edad, como dijo el profeta, la llamó una edad neurótica, donde hay más enfermedades mentales que en cualquier otra edad. El hermano Branham dijo: el mundo se jacta de su ciencia y aún damos gracias a Dios por la ciencia. Si no hubiera ciencia, no hubiera automóviles y usted hubiera tenido que venir a pie si es que viene de otro lugar. Si no hubiera ciencia, no tendríamos luz eléctrica en esta tarde. Y así uno puede nombrar cada cosa. Pero escuche, con todo y eso, esta edad, hablando de la medicina, dijo el profeta, creo que es en la Odisea, la medicina, los médicos se jactan de tener los más adelantos científicos. Bueno, eso es algo bueno, pero sin embargo, mire, yo he pensado tan solo en las mujeres embarazadas. Usted sabe, hoy en día, yo no sé, no he investigado sobre eso realmente, qué tanto de eso ha sucedido a través de la historia. Pero usted sabe hoy en día, si el embarazo, como se oraba en la mañana, a veces es de alto riesgo. Bueno, a veces los médicos no tienen otra opción que practicarle una cesárea a la mujer y sacar el bebé. Imagínense hace 200 años, cuando eso no existía. ¿Qué se iba a hacer? Bueno, yo no sé qué tantas madres murieron por estar en una situación así. Y aún con todo y eso, hoy en día, con todos los adelantos científicos que hay, quizá hay miles de mujeres que mueren continuamente a causa de un embarazo. Por eso, mire, cada vez que alguna de ustedes tiene alguna dificultad de su embarazo y se ora por ella, uno siempre siente algo. ¿Por qué? Porque una mujer yo, para hablar de estas cosas, necesitaría ser mujer para poder entender a una mujer embarazada. Algo tan sencillo como eso, que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque solamente ella sabe por todas las cosas que pasa, desde las náuseas y todo lo demás. Ahora, yo quiero que note algo. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas es parte, pero yo le digo esto, para cada mujer debería de ser una honra, aquellas mujeres desde luego que están en la edad y en la posibilidad de traer hijos a esta tierra, porque están cumpliendo con el mandamiento de Dios. Dijo Pablo: empero se salvará, engendrando hijos, si permaneciera en la fe con caridad y modestia. Ahora, entonces, el profeta de Dios dice, en la edad de la Odisea, mire, y parece contrastante, dijo él: estamos en el tiempo en el cual la ciencia se jacta de muchas cosas que existen. Dijo, pero sin embargo es el tiempo en el cual hay más enfermedades mentales. Pareciera que con los adelantos científicos los hospitales deberían de estar vacíos. ¿Por qué? Porque si una persona va, le podrían dar un tratamiento y la despachan a su casa. Pero sin embargo, ahora claro, desde luego, todos entendemos eso, que el hermano Branham dijo que ninguna medicina sana, es Jesucristo el único que sana.
Ellos solamente ayudan a mantener el torrente sanguíneo limpio, o aquella herida o aquella sutura, en lo que Dios, por medio de la vida natural que Él ha provisto, sana aquella herida. Ahora, pero estamos hablando no exactamente de lo general, sino estamos hablando del quebrantamiento de corazón. Mire, decíamos que las tribulaciones y las pruebas cotidianas hacen que el corazón, y al decir al corazón, yo no me refiero exactamente al órgano, aunque, mire, en la psicología hay un término que ellos llaman, que por ejemplo, yo no sé si lo he escuchado, que dicen, es que es una enfermedad psicosomática. Yo no sé si usted ha escuchado ese término. Psico, la mente. La otra palabra es el cuerpo. O sea, de la mente pasa al cuerpo. Por eso, esto es muy importante. Y desde luego que el corazón, el órgano, el que está palpitando ahorita mientras usted está escuchando este sermón, es parte del cuerpo. Mire, ayer fui a visitar a un hermano. Y entonces ahí en mi camioneta traigo muchas historias que son para niños. Ustedes quizás las han escuchado, de la tía Elena y el tío Daniel. Y entonces iba escuchando la historia de Ananías y Zafira, que todos conocemos en el libro de los Hechos. Pero mire, yo pensaba, como lo he pensado cada vez, que qué fue lo que produjo. Claro, yo lo pensaba hasta que escuché lo que el profeta dice de eso. Que un hombre, por el solo hecho, que no era poca cosa tampoco, que Pedro le dijera que él había engañado al Espíritu Santo, de pronto cae fulminado ahí en el momento. Eso es lo que dice la Biblia. Después de un tiempo viene su mujer con la misma historia y Pedro le dice lo mismo. Dijo, mira, acaban de llevarse a tu esposo, y ahí en el mismo lugar, en el mismo sitio donde tu esposo cayó, eso te va a suceder a ti. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿cómo podría uno explicar? Le digo, defraudar al Espíritu Santo, desde luego que no es poca cosa. Pero ¿qué fue lo que produjo en que esta pareja, primero el hombre y luego la mujer, en un momento hacen un chasquido de dedos de estar vivos, aparentemente completamente saludables, de pronto están muertos? El hermano Branham dijo que lo que sucedió fue que de la impresión con la que Pedro les dijo estas palabras, porque después de todo no era Pedro. Pedro no tenía manera como ser humano de saber, de decirles, de discernir lo que había sucedido. Pero fue el Espíritu Santo. Y ellos escucharon aquellas palabras por medio de un sentido natural, que eso llevó aquel mensaje al espíritu de la persona. Y entonces el espíritu de la persona fue tan tremendo aquello que escuchó, que quizá el hermano Branham dice que fue un paro de corazón lo que le sucedió a ellos. Porque si usted se fija, eso fue muy repentino. Ahora, entonces, pero eso fue lo que sucedió allá. Pero muchas veces, a causa de los problemas propios de la vida, la persona, bueno, hablando de los paros cardíacos, el hermano Branham dijo, bueno, claro que él dijo, mucha gente piensa que la enfermedad número 1 son los paros cardíacos. Dijo, pero no es así, la enfermedad número 1 es el pecado. Pero hablando de lo humano, solamente de lo fisiológico, en este tiempo y en esta edad, es en la única edad que la Biblia profetizó. En el libro de Lucas, Lucas habló de eso, que déjeme ver cómo dice, en la Biblia en español creo que dice que los corazones de los hombres desfallecerán de temor. Dijo el profeta de Dios, ¿qué es eso? Son los paros cardíacos. Mientras yo estoy aquí hablando, y mire, a mí me sorprende que a veces personas que uno veía que son relativamente jóvenes, de pronto algo sucede
y quizás se durmieron pensando que el otro día iban a llevar a cabo muchos planes y resulta que al otro día no amanecen. Porque así es esto tan inesperado. Pero ¿por qué? Dijo el profeta de Dios, porque la Biblia profetiza que sería solamente en este tiempo, en esta edad, en las cuales esa, yo no sé cómo llamarle, síntoma o enfermedad, yo no sé, yo no soy médico para catalogarla, pero sería algo que estaría azotando a la gente. Que le echan la culpa, que el colesterol, que los triglicéridos, que todo lo que usted quiera. Pero ¿sabe una cosa? Todo eso viene. Ahora uno no sabe porque cada persona solamente conoce la historia de su vida. Cada persona sabe por las cosas que está pasando. Pero esas cosas llegan a acumularse tanto en la persona que resulta ser una carga que después no puede llevar dentro de ella misma. ¿Y qué es lo que hace? El primero que reacciona es el corazón y se niega a seguir trabajando, a seguir palpitando. Por eso las pruebas, las tribulaciones, las pruebas cotidianas hacen que el corazón, quizá en mucha gente no se detenga, pero, y me refiero no solamente a lo que es el órgano, sino la esencia, lo cual es el alma. Usted dice, eso es, el hermano Branham dijo que en una ocasión, yo creo que cuando recién se comenzaron a hacer las operaciones de corazón abierto, dice que los médicos abrieron el corazón y encontraron en el corazón solamente del ser humano un compartimento. Dijo, allí no hay sangre, allí no hay células, sino que está completamente vacío. Dijo, y ellos llegaron a la conclusión, y el hermano Branham nunca negó eso, dijo, ellos llegaron a la conclusión que ese debería de ser el lugar de morada del alma. Ahora, entonces, muchas de las situaciones por las cuales la persona pasa cotidianamente hacen que el corazón, y no me refiero exactamente al órgano, sino a la esencia de él, lo cual es el alma, se sienta, como dice la descripción que le di al principio, se sienta decaída, sin aliento, sin fuerza. Ahora, pero mire, al final voy a tomar esta escritura que tomamos al principio. Mire, como yo le decía, Dios como espíritu, no es que Dios sea ajeno. Si Él fue quien nos formó, ¿qué no sabrá todo de nosotros? Pero Él como espíritu, bueno, la gente así lo sentía, tan alejado, tan distante, que pensaban que a Dios estaba ausente cuando venían los problemas humanos, y muchas veces uno todavía como humano tiende a pensar eso. Pero la Biblia dice que Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Ahora mire, Dios como espíritu, le vuelvo a repetir, Él es omnipotente, es omnisciente, es todopoderoso. Pero Él, para poder entendernos, para poder entender a cada persona, esa es la razón que Él se revistió del mismo forro que tiene nuestra alma. ¿Cuál es el forro que tiene nuestra alma? Este cuerpo. Ahora, en el entendido lo sabemos, que el cuerpo de Jesús no fue producto de la unión de José y de María, fue creado por Dios. Pero con todo y eso, Él tuvo que probar en su carne lo que nosotros probamos. Mire, la otra semana, hace poco un hermano por el internet me estaba preguntando que dónde decía el hermano Branham que algo que escuchamos no este viernes sino el otro. El profeta de Dios dice que cuando él era niño la gente lo menospreciaba. ¿Cuál era la razón que la gente lo menospreciaba? Si era un niño, él que tenía, qué maldad había hecho. Dijo él dijo que por la forma de beber de su padre. Y la gente que tenía sus prejuicios o ese tipo de cosas o sus escrúpulos,
podían estar platicando con aquel joven, con aquel adolescente, pero si veían que alguna persona que los conocía venía por la calle, la persona abruptamente cortaba la plática y se iba para la otra acera. Usted sabe, eso representaba una humillación para él. Y me acuerdo esto que dice, que lo acaba de decir el otro viernes, donde dice el profeta, que su infancia fue así. Dijo, pero hoy en día el Señor me ha dado tantos amigos que yo tengo que esconderme. ¿Lo dijo? Claro que lo dijo. Ahora, Jesús, porque Jesús fue Dios hecho carne. La Biblia dice que fue menospreciado. Esa es la palabra que usa la Biblia. Ahora, ¿por qué? Eso no es solamente para hacer una historia dramática de la vida de Jesús o para que nosotros sintiéramos lástima por Él, sino que Él vino a sentir lo que significa ser menospreciado por alguien. Bueno, ¿para qué motivo? Para que fuera escrito en la Biblia y uno solamente lo leyera como una historia conmovedora. Eso fue escrito para que cuando una persona pasara por semejante circunstancia, pudiera saber que antes que nosotros ya hubo alguien que pasó por eso. La enfermedad. Usted dice, Jesús no se pudo haber enfermado. El profeta dice que sí. Todas las cosas. No hay absolutamente nada que una persona, que un cristiano principalmente, porque mire, a veces tenemos la idea errónea del evangelio. Pensamos que si venimos a Cristo nuestros problemas se van a acabar. Quiero decirle que no, ahí es cuando empiezan realmente. Que nuestra lucha, nuestras dificultades se van a acabar, no se van a acabar, ahí es donde empiezan. Ahora, ¿por qué? Hablando de quebrantamiento de corazón. Mire, y yo le decía, claro, los psicólogos solamente hablan de esa palabra psicosomático que es mente-cuerpo, en ese orden, mente-cuerpo. Una persona puede, y aún los médicos han descubierto eso, yo lo he escuchado infinidad de ocasiones. Una persona puede traer una aflicción en su mente, puede tener un pesar, puede tener una tristeza, que eso se manifiesta en el cuerpo. Mire, a veces, y bueno, nosotros como nos miramos cotidianamente, quizá no notamos eso. Pero si una persona llega a verlo a usted de aquí a 5 años, o lo dejó de ver hace 10 años, a lo mejor puede ser que al verlo le cause 2 expresiones y le diga, oye, qué bien conservado estás. O de otra manera, que a lo mejor si le tiene confianza se lo dice, o quizá no. Oye, ¿cómo has envejecido? ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las preocupaciones, muchos de los quebrantos de corazón, de ser algo interno, se reflejan en algo externo. Es más, muchas de las enfermedades que existen, los médicos dicen que vienen, que su origen es ese. Ahora, usted dice, bueno, pero nosotros como cristianos no estamos supuestos a tener eso. Mire, en parte sí y en parte no. ¿Por qué? El profeta dice que él una vez conoció una mujercita que tenía más de 50 años, yo creo que casi 60. Y entonces él cuando la vio dijo que la mujer aparentaba la mitad de la edad que tenía. Y entonces, ¿qué él le dijo? Usted sabe hoy en día las mujeres del mundo, las mujeres vanidosas que no quieren envejecer. Perdón, usted no lo sienta como una agresión hacia ustedes, hermanas. Todos estamos envejeciendo día con día. Y la vejez nunca debería de ser un motivo de vergüenza. Al contrario, Dios le ha permitido vivir a usted tiempo que otra gente no ha tenido esa oportunidad. Y entonces le preguntó a esta mujer que cuál era la razón. Le digo, ¿cuántas mujeres que no quieren envejecer quisieran esa fórmula para saber cómo evitarse las arrugas, cómo evitarse las canas en el cabello, cómo evitar encorvarse? ¿Y sabe usted lo que esta mujer dijo?
Le dijo, mire hermano Branham, desde que yo vine al Señor, he aprendido algo, a depositar todas mis cargas en Él. Hermano, porque hay cosas que si nosotros, bueno, quiero decirlo de esa manera, hay cosas que si el Señor no las lleva, usted no las va a poder llevar de todas maneras. Ahora, entonces, pero estamos hablando del Espíritu, pero hablemos de Jesús, de quien estamos hablando. Mire, Él padeció por el hambre, por el cansancio, por la enfermedad. Ahora, esas son, digamos, son síntomas físicos. Pero también padeció por el quebrantamiento de corazón. Usted dice, ¿cuándo y dónde? Mire, de por sí el profeta de Dios dijo, y yo espero que usted lo entienda en esta tarde, yo ya le he dicho muchas veces detrás de este púlpito, los demás predicadores quizá también. El hermano Branham dice que cuando Jesús murió él tenía 33 años, pero físicamente se veía como de 50. El profeta de Dios dijo que era por causa de ¿qué? De su ministerio. Ahora, escuche, yo al menos, yo no sé si otro predicador lo dijera, pero el ministerio de Jesús fue distinto al de nosotros. ¿Por qué? El profeta de Dios partió de 56 años, pero si usted ve sus últimas fotos, se ve como un anciano de 70, quizá más. No sé si usted ha notado eso. Ahora, ¿por qué razón? Por el ministerio. Y usted dice, bueno, ¿qué es lo que tenía Jesús? ¿Qué es lo que tenía William Branham? Que el ministerio los hizo envejecer más rápido. Bueno, una de las cosas, usted sabe, creo que una vez ya hablamos hace muchos años, no recuerdo ni cuánto, sobre un temita que llamamos desgaste. Donde el apóstol Pablo dijo que así como nuestro ser interno, nuestra alma se va renovando, nuestro ser externo, nuestro cuerpo se va desgastando. Es la palabra que él usó. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de la vida misma. Pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en Jesús que lo hizo que él se viera de 17 años más viejo de lo que realmente él aparentaba? Usted dice, bueno, ¿y esa cantidad de 50, por qué no de 55, 60 o 35? ¿De dónde la tomamos? Bueno, el profeta siempre nos llevó a la Biblia. En una ocasión los judíos estaban debatiendo con él y él les dijo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces los judíos le dijeron, no tienes 50 años, ya has visto a Abraham. ¿Por qué tomaron esa edad cronológica de Jesús 50? Porque así es como él se veía. Bueno, pero ¿qué fue lo que le ocasionó ese desgaste? Mire, el ministerio de Jesús y el ministerio de William Branham, a diferencia de cualquier otro ministerio en los últimos 2000 años, es que las visiones los desgastaban. El hermano Branham dijo él, escuche, que 20 minutos, y eso lo dijo varias veces, 20 minutos de buena predicación equivalen a 8 horas trabajando como con pico y pala. Usted dice, eso lo dijo, eso fue lo que él dijo, ahí está en los sermones. Ahora, y dijo el hermano Branham, pero una sola visión, dijo, lo desgasta uno, yo no sé cuántas veces dice, si 20 veces o 10 veces más que eso. Ahora, pero regresemos a Jesús. Jesús, dentro de todas las cosas que pasó, hay un punto, un momento de su vida, de todos los sufrimientos, de todas las angustias, de todos los pesares que pasó, hubo un movimiento, o un momento, mejor dicho, en su vida que el profeta lo llama como que él tuvo un quebrantamiento de corazón. ¿Sabe usted dónde fue? En el Getsemaní. No fue en la cruz, fue en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, Jesús, él sabía lo que iba a hacer de él.
Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén. ¿Para qué? Porque allí iba a ser aprendido, iba a ser encarcelado o golpeado y finalmente iba a morir. Él sabía ese tramo de la historia que los demás discípulos no sabían. Bueno, pero ¿qué entonces qué pasó? En ese momento, en el momento crucial, en el Getsemaní, donde se decidió nuestro destino, Él tenía que tomar una decisión. Entre ir al Calvario, entre decidir ir al Calvario con todo lo que venía, en esos últimos 3 días de su ministerio, o en las últimas 24 horas de Jesús, o decir no voy. Él tenía que decidir. La Biblia dice, también ya hablamos de esto hace tiempo, de lo que los médicos llaman la hematoidrosis. Eso no es una manera metafórica de hablar, que dice la Biblia que Jesús sudó sangre. Eso es real, la ciencia lo reconoce. Ahora, fue tanto el quebrantamiento de corazón que Jesús tenía. Por eso, cuando el profeta habla del quebrantamiento de corazón, hablando de Jesús, él lo pone en ese momento específico en el Getsemaní. A tal grado fue el quebrantamiento de corazón que Jesús tuvo, que comenzó a sudar sangre. Y eso no solamente es para ilustrar un cuadro, esa es una realidad que Jesús padeció, que Jesús sufrió. Ahora, hermano, quizá usted diga, bueno, yo he tenido quebrantamientos de corazón, pero no he sudado sangre. Bueno, eso nos muestra que lo que Jesús sufrió y padeció en este momento fue mucho más grave, mucho más tremendo, mucho más, yo no sé cómo llamarle, de lo que nosotros padecemos o alguna vez hemos padecido o padeceremos. Ese fue un momento de quebrantamiento de corazón de Jesús. Pero aquí hay algo. Una persona puede pasar por una prueba y a veces piensa que aquella prueba nunca va a terminar. ¿Qué persona no ha pasado por eso? Como se dice en el mundo, parece que va en un túnel y en ese túnel no hay una luz al final del túnel. Pero quiero decirle que tiene que haber una luz al final del túnel o no sería túnel. Una cueva, quizá usted no encuentre la salida, pero un túnel sí la tiene en el otro extremo. ¿Cuánto tiempo dura ese tramo entre que la persona comienza a entrar al túnel y que sale? Solamente Dios sabe. Pero al final del camino habrá una luz. Ahora, entonces, ese fue un quebrantamiento para Jesús. Pero mire, quiero decirle algo. Cuando Él estaba en esa condición, por eso le decía, usted lo puede encontrar en los sermones donde el profeta de Dios dice que ese fue un momento de quebrantamiento de corazón para Jesús, la prueba más difícil. Y parecía que esos instantes se volvían sin final. Pero lo más glorioso es que dice la Biblia que vinieron los ángeles del cielo. ¿A qué? A confortarle. Cuando eso vino, mire qué cosa. Cuando eso vino, ahora recuerde, estamos examinando a Jesús como un ser humano, porque Él también era un ser humano. Cuando eso vino a la vida de Jesús, dice la Biblia que los ángeles le confortaban y entonces Él pudo descansar y decir, Señor, aquí estoy. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Ahora, voy a tomar quizá 2 personajes más y termino en esta tarde. Otro, de los que el profeta de Dios habla y dice que fueron quebrantados de corazón, fue Jairo. Ahora mire, yo estaba viendo todos los lugares donde el profeta habla acerca del quebrantamiento de corazón. Dios pudiera haber tomado a María y Marta, pudiera haber tomado cualquier otro ejemplo que existe en la Biblia para hablarnos de eso, y no que para María y Marta fuera cualquier cosa de que su hermano hubiera muerto. Y si uno toma, usted sabe, porque la Biblia
No registra eso, no lo sabemos. Probable no tenían papá ni tenían mamá. Nosotros sabemos por el mensaje de la hora que dijo el profeta que cuando José murió, Jesús se separó del hogar para ir a vivir con ellos. Pero la Biblia no menciona si Lázaro, María y Marta tenían papá o mamá, no sabemos. Es muy probable que no. De otra manera la Biblia los había mencionado. Pero ahora el varón, que era el eje, que era el sostén, resulta que ya no estaba. Y a ellos, desde luego, a ellas, incluso no solamente a ellas, sino a Jesús. Era tanto el afecto, porque dice la Biblia que era su amigo. Mire, una cosa es que usted sea compañero de banca de alguien más. Una cosa es que sea compañero de iglesia, que vayan a la misma iglesia. Pero otra cosa es que sea su amigo. Eso es verdad. ¿Por qué? Nosotros somos hermanos en Cristo. Pero la Biblia pone al amigo en un lugar más elevado. Dijo que un amigo es más cercano que un hermano. Eso es lo que dijo el proverbista. Entonces, para Jesús, el ver que su amigo, mire y conste, en alguna ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, a sus seguidores, les dijo: miren, yo ya no les voy a llamar mis discípulos, les voy a llamar mis amigos. Y esto es algo tremendo, porque ¿quién de nosotros no hubiésemos querido ser llamados de esa manera? Sin embargo, la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y no solamente porque, mire, yo una vez, creo que hablé también sobre esto en alguna ocasión aquí, hay una escritura. Bueno, Santiago dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Hay una escritura, creo que está en Isaías, donde dice, habla y dice, y la descendencia de Abraham, tu amigo, hablando como diciendo, adjudicándole a Dios el que Abraham fuera su amigo. Pero decíamos en esa ocasión, una cosa es que Abraham dijera, Dios es mi amigo, y otra cosa es que Dios dijera, Abraham es mi amigo. Porque a veces nosotros como seres humanos fallamos, y a veces contamos que todo mundo es nuestro amigo, cuando realmente aquellos supuestos amigos no lo son. Para que haya una verdadera amistad tiene que haber una correspondencia. Eso fue lo maravilloso de Abraham y Dios, porque en Crónicas, no recuerdo si es en primera o segunda de Crónicas, el Señor dijo, y Abraham mi amigo. Hermano, eso fue lo más glorioso, lo más maravilloso que Abraham pudo haber tenido. No solamente que él dijera, como hoy en día nosotros podemos decir, bueno, es que Jesús es nuestro amigo, y nuestro dicho pudiera estar bien, pero Jesús dirá lo mismo de nosotros. Mire, por eso cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos, ya no les voy a llamar discípulos, sino mis amigos. O sea, Jesús, de él, ¿por qué lo quiso hacer? Les estaba brindando eso, una mano amiga. Y como hemos dicho, precisamente en la noche del Getsemaní, cuando viene Judas, Jesús no lo menospreció. ¿Cuál fue la primera palabra que salió de los labios de Jesús hacia Judas? ¿Alguien la puede recordar? Amigo. Y no porque fuera un cumplido, sino Jesús le estaba reiterando a Judas la amistad que Judas no supo corresponder. O sea, le dijo, mira Judas, aún en momentos como este, quiero decirte que yo sigo siendo tu amigo. Si tú no valoraste, traicionaste la amistad, esa es otra cosa. Ahora, hablando de Lázaro, Lázaro era amigo de Jesús. Por eso, mire, es la única vez que la Biblia registra, y hasta donde yo recuerdo, la única vez que el profeta habla, que Jesús fue conmovido en lo interno, en lo más interno de él, cuando él estaba ante la tumba de Lázaro. Ahora, Jesús sabía lo que iba a acontecer, por eso él dijo,
Dijo, me alegro, Padre, porque tú me lo has mostrado. O sea, Jesús no fue a la tumba de Lázaro solamente por querer ver el epitafio y a ver, hay algo que decía, descansa en paz, Lázaro de Betania, de tal fecha de nacimiento a tal fecha de fallecimiento. No, él sabía a qué iba. Pero lo que conmovió las entrañas de Jesús, su espíritu, fue el recordar quizá todos aquellos momentos que pasó con Lázaro. Quizá vinieron como una cascada a su mente y eso lo hizo que su corazón se conmoviera hasta el llanto. Ahora, Jairo. La Biblia dice, creo que los 4 evangelios hablan de la historia de Jairo. Todos nosotros la sabemos, la hemos leído en muchas ocasiones. Que Jairo, una vez hablamos aquí sobre un temita que le llamamos creyentes secretos. El hermano Branham dijo que Jairo era un creyente secreto. Si el profeta dijo que en cada congregación hay 3 clases de creyentes, que ya lo sabemos de memoria, el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Bueno, si son 3, ¿dónde está el cuarto? Sin embargo, la palabra de Dios no se puede negar. Si el profeta de Dios dijo que hay un creyente secreto, y uno dice, si el hermano Branham dijo que solamente hay 3, ¿el otro dónde está? Si el profeta dijo que estos 3 están en la congregación, es porque precisamente este cuarto no está en la congregación. Usted dice, ¿cómo puede ser un creyente y no estar en la congregación? Escuche, Jairo, ¿cómo podía ser un creyente y no estar en la congregación de Jesús? Usted dice, no estaba. Claro que no estaba. La Biblia dice que no estaba. ¿Por qué? Porque él era un príncipe de los sacerdotes. ¿Por qué? Mire, porque aquellas denominaciones así eran. Ellos le advirtieron a la gente, si ustedes siguen a ese hombre llamado Jesús, ¿qué fue lo que le advirtieron a los papás del joven ciego que fue sanado? Si ustedes confiesan el nombre de Jesús, son excomulgados y para fuera de la congregación. ¿Usted cree que Jairo, y más con el alto rango que él tenía, uno de los principales de la sinagoga, escuche, de la sinagoga, no del grupo que seguía a Jesús, si era un principal de la sinagoga, podría tener a la sinagoga en una mano y a Jesús en la otra? Él tenía que estar de alguna parte. El asunto es que la Biblia siempre lo coloca como un principal de la sinagoga, de este lado. Pero sin embargo, él en su corazón, sabía quién era Jesús. Pero no lo podía manifestar públicamente. Pero mire, hay algo que nos consuela respecto a eso, que un creyente secreto no toda la vida va a ser creyente secreto. Dios lo pasará por lo que tenga que pasarlo para hacer que se convierta en uno de nosotros. El profeta habla de Nicodemo, la Biblia habla de Nicodemo, habla de José de Arimatea, dice que ambos eran creyentes secretos. Así lo dice la Biblia, eran creyentes en Jesús, pero secretamente. Y Dios tuvo que forzarlos a tomar una decisión para que realmente manifestaran lo que llevaban por dentro. Ahora, Jairo, este creyente secreto, él, y Lucas es el único que nos dice eso, tenía una sola hija. Como hemos dicho, yo creo que todos los que tenemos 1, 2, 3, 5, 10 hijos que tengamos, todos son nuestros hijos. Hace rato yo les decía aquí a los jóvenes, a los matrimonios, que nosotros podemos tener los hijos que Dios nos haya dado, o que nos dé, o que nos vaya a dar. Y los amamos, pero siempre va a haber un consentido, o una consentida. Usted dice, yo no sé eso. Bueno, los que somos padres sabemos eso. Hay algún vínculo de afecto que parece que está más reforzado por alguna circunstancia de la vida. Pero entonces mire, bueno, papás, ustedes no me miran así como diciendo, ay, yo no, hermano. Usted sabe que la verdad, bueno, el hermano Ángel está diciendo, tiene una sola niña, pero yo le aseguro que cuando él tenga 2, 3, 4, yo no sé cuántos tenga,
Esto que está diciendo vas a ver que es así. Así que los que tienen 3, 2 o 3 hijos o 5 o 10 saben que esto es verdad. Ahora, entonces Jairo, ellos, todo su amor, toda esa entrega, todo lo habían enfocado a una sola niña. Porque como hemos dicho, aún los hijos, ningún hijo puede reemplazar a otro. Pero cuando es un solo hijo en la familia, eso es parte de la humanidad de uno, enfocar toda la protección. Y a veces hasta el padre se vuelve el padre o la madre sobreprotectores de ese único hijo, porque es parte humana. Ahora Jairo, el saber que su niña se enfermó. Usted sabe, yo creo que ellos, ante el más mínimo fiebre, cualquier cosa inmediatamente les encendía un foco rojo. ¿Por qué? Pues porque querían mantenerla en salud. Ahora la niña había llegado a los 12 años, dice la Biblia. Y mire, entre los judíos hay una costumbre. Ellos celebran hasta hoy en día el paso de la niñez a la adolescencia. En las niñas lo celebran, creo que es a los 11 años, si no estoy, o quizá me equivoque, pero no lo tome así, pero eso es verdad. Y entre los hombres lo celebran creo 2 años después. Entre los judíos, no sé si uno es a los 11 y otro a los 12, no tengo la certeza de eso, pero eso es cierto. Ahora, imagínese usted aquella niñita después de que le habían celebrado conforme a la costumbre judía, de pronto algo pasó con ella y se comenzó a enfermar. ¿Y qué iba a hacer Jairo? Él realmente creía en Jesús. Él realmente creía quién era Jesús. Y al ver que los médicos no podían hacer nada por ella, entonces, como dijo el profeta, todavía con su gorrito que usan los judíos de ministro, sin importar lo que de los compañeros de la sinagoga dijeran, él sabía quién era Jesucristo. Y fue corriendo a buscar ayuda de él. Todos sabemos que en el trayecto se atraviesa, por decirlo así, aquella mujercita con flujo de sangre, de tal manera que cuando Jesús, yo no sé cuántos minutos estuvo ahí con ella, atendiendo aquella situación, y cuando él decide continuar su camino hacia la casa de Jairo, la niña había muerto. Ahora, yo creo que el quebrantamiento de Jairo no comenzó cuando la niña murió. Comenzó desde el momento en que él sabía que la niña o que la niña comenzó a enfermar. Y entonces, bueno, Jesús sabía lo que iba a suceder, porque de la casa llegó una de las personas y le dijo, mira, ya no molestes al maestro, ya déjalo en paz, deja que él continúe con las otras actividades que tiene que hacer, porque tu niña ya murió de todas maneras. Pero Jairo no se dio por vencido. Escuche. Y el profeta, por eso le digo, un quebrantamiento de corazón no va a durar toda la vida. Puede ser que se prolongue, a lo mejor más de lo que la persona piense y más de aquello que la persona piensa que puede resistir. Sin embargo, la Biblia dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Y aún como cuando hablábamos ahorita de esto, la Biblia dice que Él venda sus heridas. Ahora, ¿cuándo terminó el quebrantamiento del corazón de Jairo? Cuando su niña fue resucitada por Jesús. Un último ejemplo, que también el profeta toma y dice que otros que estuvieron quebrantados de corazón eran aquellos 2 discípulos, Cleofas y su amigo, que iban a Emaús. Ellos eran seguidores de Jesús, pero entonces parecía que las esperanzas que ellos habían cifrado en Jesús se habían desvanecido. Aquel hombre, el Mesías, que era aquel, como lo dijeron otros discípulos más tarde, que ellos creían que habría de restaurar el reino de Israel, de pronto, el pasado viernes, lo habían dejado colgado en la cruz, padeciendo de la pena capital. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer de ellos? Mire,
hablando de Lázaro, hablando de muchos de ellos, parecía que la muerte de Jesús les trajo como un desencanto. ¿Sabe usted por qué? Porque el hermano Branham dijo, escuche, el hermano Branham dijo que el hecho de que ellos salieran de la denominación para seguir a Jesús les había causado un reproche de parte de la gente. Y ahora, Jesús, el líder de aquel movimiento, ya no estaba. Pero sabe una cosa, qué tremendo y maravilloso es esto. Estos discípulos que iban rumbo a Emaús iban sintiendo el mismo quebrantamiento de corazón. Ahora, aquel en quien habían cifrado todas sus esperanzas, en quien sabían, porque ellos sabían quién era, ahora ya no estaba. ¿Y ahora qué? Mire, por eso no en balde dijo el profeta de Dios que aquellos discípulos que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés no estaban teniendo un avivamiento. Lo que ellos tuvieron precisamente, o lo que ellos tuvieron primeramente, estaban escondidos de la persecución de los judíos. Eso es lo que dijo el profeta. Y segunda, que eso no fue en balde, fue pavimentar el camino. Tuvieron que llegar a estar unánimes. A veces no es tan fácil conseguirlo, incluso dentro de una iglesia local como esta, porque cada quien tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias pretensiones. Pero aquellos 120 sabían que entre más tardasen en ponerse de acuerdo, la promesa que Jesús les había dado, más se tardaría. Porque esa fue la condición de Jesús. Vayan y asienten en Jerusalén hasta, ¿qué es hasta? Hasta no tiene un límite de tiempo. Puede ser un día. Si en el primer día que ellos estuvieron allí hubieran arreglado sus diferencias, al siguiente día el Espíritu Santo hubiera caído. Si ellos hubieran tardado año y medio en ese mismo lugar, porque el Señor no les dio una fecha, si ellos hubieran tardado año y medio en arreglar sus diferencias, en año y medio viene el Espíritu Santo. Ahora, eso es verdad, ¿no? Ahora, estos discípulos que iban rumbo a Emaús estaban quebrantados de corazón todo el día. Bueno, y no solamente ese domingo, porque Jesús se encontró con ellos el domingo en la mañana, pero desde el momento en que ellos supieron que Jesús fue aprehendido, desde el momento que ellos supieron que Jesús fue juzgado injustamente, desde el momento que ellos supieron que Jesús fue crucificado, fue un continuo quebrantamiento de corazón. Había pasado el sábado, el día de reposo, y aún para variar, Jesús, por decirlo de esa manera, Él mismo había quebrantado el día de reposo. ¿Qué iba a hacer de ellos? Cuando van ese domingo muy temprano, yendo de Jerusalén, bueno, ya que había que esperar, ¿para qué seguir en Jeffersonville, Indiana? Si todo aquello había terminado. Los que eran de tal lugar se fueron a su lugar. Estos que venían de Emaús se regresaron a Emaús. Pero aquí está la cosa gloriosa. Yo creo cuando estaba lo más severo de que había en esa condición de estar quebrantados de corazón, es cuando aparece Jesús junto a ellos. Y la cosa es que estando Él junto a ellos, ellos no podían reconocer su presencia, porque la Biblia dice que sus ojos estaban velados. Y Jesús toma la palabra, les comienza a explicar desde Génesis por toda la Biblia lo que las Escrituras habían hablado de Él, y con todo y eso no lo reconocían. Pero entonces hubo algo que los hizo reconocer. Mire, en la última cena que Jesús, ¿qué cosa? En la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, dice la Biblia, déjeme ver, aquí yo he anotado estas escrituras, ya estoy terminando, nomás leo una cita del profeta y termino. En la última cena que Jesús
tuvo con sus discípulos, dice la Biblia en este orden, aquí mismo en Lucas, el capítulo 22, el verso 19, antes de que Jesús muriera, en la última cena, dice la Biblia que Jesús tomó el pan, el de la última cena, lo bendijo, o sea, hizo una oración sobre él, lo partió y les dio. Eso fue quizá el miércoles o el jueves por la noche, mejor dicho. Ese día, en este orden, dice la Biblia que después de que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. En esa escritura de Lucas 22, 19. En esta escritura, cuando van rumbo a Emaús, ellos todavía no lo reconocen. Pero de todas maneras, ellos sabían que había algo. Mire, cuando una persona está precisamente en esa condición de quebrantamiento de corazón, como dijo aquella historia que narra el profeta de aquel niño, que él subió su papá o su mamá, lo subió ahí al segundo piso de la casa mientras estaban los relámpagos destellando a través de la ventana y los truenos haciendo un estruendo. Y entonces su madre, tratando de infundirle aliento, le dijo: mira, Junior, no te preocupes, nosotros somos creyentes, creemos en Dios. Mira, Él te va a cuidar, no temas del destello de los relámpagos ni del trueno de los truenos. Y aquel niño, con toda la sinceridad que había en él, expresó algo y dijo: sí, mamá, eso es verdad. Dijo: pero yo necesito un Dios que tenga piel en él. En estos momentos de quebrantamiento de corazón, ¿qué persona no requiere a un Dios? A través de un hermano, a través de una hermana que tenga piel en él. En este momento de quebrantamiento, estos discípulos rumbo a Emaús, aunque no sabían quién era este forastero, este desconocido, pero necesitaban a alguien que les hiciera compañía. Por eso le dijeron: caballero, no sabemos quién es usted, apenas tenemos todo el día platicando de la palabra de Dios, pero por favor quédate, se hace tarde. No tanto porque dijeran: bueno, como ellos dijeron, el día ya declinó, va a comenzar a oscurecer, ¿a dónde vas a ir? Quédate. Pero al menos en esos momentos de quebrantamiento de corazón, tener a alguien que ellos pudieran sentir cercano a ellos. Pero después que Jesús hace esto, toma el pan, lo bendice, lo parte y les da, que es lo mismo que Jesús hizo en la última cena. Ahí dice la Biblia que los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. Dijo el profeta: ¿por qué le reconocieron? Porque vieron a Jesús haciendo algo que había hecho antes. Y entonces, aquel quebrantamiento de corazón que en aquellos 3 días parecía que nunca se iba a ir de ellos, ¿qué cree usted que fue lo que vino a ellos? El gozo, la paz de saber que aquel por quien ellos estaban quebrantados, ahí estaba. Ahora mire, aquí mismo en el capítulo 4 del libro de San Lucas, ya solamente esta escritura y ya termino. Todos hemos leído esta porción de la palabra, donde Jesús le dan el rollo aquel sábado en la sinagoga. Y como hemos dicho, mire, yo voy a corregir algo. Yo le dije en una ocasión que yo estuve en Jerusalén, y allí en Jerusalén hay un museo que le llaman el Museo del Libro. En ese museo tienen exhibiendo muchos de los rollos, si no es que todos, que encontraron en, ¿cómo se llama este lugar? Ahí en el Mar Muerto, en Qumran. Y paradójicamente, de todos los rollos hay alguna porción de Amós, otra de Zacarías y así sucesivamente. Pero paradójicamente el único rollo que encontraron completo es el del profeta Isaías. Y ahí lo están exhibiendo. El salón no está en forma rectangular como esta iglesia, sino que tiene una forma circular. Y entonces en el centro del salón
tienen como un exhibidor también en forma circular que tiene unas lámparas blancas por dentro. Ahora, lo que ellos están exhibiendo ahí son copias de los rollos, porque los cuidan. Pero entonces, aquellos rollos, haga de cuenta que el rollo, haga de cuenta que está así por dentro. Aquí está el muro de aquel lugar, así en forma redonda, y aquí en medio está esto, así como si fuera un gran exhibidor. Y tienen el rollo, el único, los demás los tienen así al lado de las paredes, que uno los puede ver a contraluz a través de una lámpara. Pero el de Isaías lo tienen en el centro. Y comienza aquí el rollo y le van dando la vuelta con una luz blanca por dentro para que uno lo vea a contraluz hasta donde termina. Yo le he dicho, porque para que usted se imagine el tamaño del rollo del profeta Isaías, yo creo que tiene 5 metros de diámetro aquella circunferencia donde están exhibiendo el rollo. Yo antes pensaba, inclusive en alguna ocasión lo dije en este púlpito, pero después dije, bueno, creo que no es realmente así. Usted sabe, ellos no tenían un libro como este, aquí la Biblia, sino que era un rollo. Yo dije, bueno, imagínense, lo dije en aquella ocasión, ¿cómo es que Jesús tuvo que tomar el rollo e irlo recorriendo hasta que llega al capítulo 61? Pero ¿sabe una cosa? Me di cuenta que los judíos leen los libros al revés. Es como si usted comienza a leer la Biblia del capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, después de todo, Jesús no tuvo que recorrer mucho el libro. Apenas 5 capítulos en cuenta regresiva, porque así es como ellos leen sus libros. Y eso bueno, yo creo que casi cualquier persona lo sabe. Ahora, entonces, aquí en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús abre el libro del profeta Isaías, entonces él pudiera haber hablado del reinado del Mesías, pudiera haber hablado de muchas profecías futuras, pero él habló de lo que ellos requerían y necesitaban en ese preciso momento. El profeta nos dijo que Dios en un solo libro, en el libro de Isaías, escribió la Biblia completa. Pero Jesús sabía cuál era la necesidad de la gente allí y en ese momento. Era bueno que ellos supieran del milenio. ¿Usted cree que Isaías habló del milenio? Era bueno que supieran del lago de fuego. ¿Cree usted que Isaías habló de eso? Era bueno que Jesús hubiera hablado de cualquier cosa. Pero Jesús, ungido por eso, antes de eso, y no a manera de presunción, sino porque era una realidad, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando él hizo esa declaración, que la tomó del libro del profeta Isaías, y él no estaba haciendo solamente por decirlo, sino porque en el capítulo 3 de este mismo libro de San Lucas, Jesús había sido bautizado. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió después de que fue bautizado? Recibió el Espíritu Santo. Por eso, cuando él dijo al final: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos, no era recitar una porción de la escritura, era efectivamente decir que se había cumplido en ese momento. Pero entonces, ¿qué les dijo? El Espíritu del Señor es sobre mí. Bueno, pero ¿para qué, Jesús? ¿Para qué el Espíritu del Señor está sobre ti? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. ¿Lo sanó? ¿Sanó a Jairo? ¿Sanó a estos discípulos rumbo a Emaús? Y Jesús no solamente sanó como un Dios histórico a aquellos hace 2000 años que estaban quebrantados de corazón, sino que a través de las edades y aún en esta tarde y en este momento, Él es el mismo Jesús que puede sanar a cualquier persona que esté quebrantado de corazón. Aquel que parece que el túnel no tiene una luz, pero quiero decirle que la tiene al final. No importa.
¿Cuánto parece que el tiempo se prolonga y parece que usted no puede ver nada? Si usted se mantiene confiando y esperando en el Señor, al final del túnel aparecerá la luz. Por eso, Él es el mismo. Mire, si en el Antiguo Testamento, como aquel Dios Espíritu, el salmista dijo, inspirado precisamente por Dios mismo, que Él es el que sana a los quebrantados de corazón, ¿no lo hará en esta noche? ¿No lo hará en esta tarde? Por eso Jesús dijo, yo he venido, por eso el Espíritu de Dios me ha ungido, para predicarles el Evangelio, para decirles las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas de salvación? No solamente contienen salvación para aquel que quiera aceptar el sacrificio de Jesucristo, pero también son para sanar a los quebrantados de corazón. Aquello que, y como les he dicho, si la Biblia dice que Él es el que venda sus heridas, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, esa es una obra sobrenatural de Jesucristo. El hombre, si usted se fractura un brazo, bueno, le pueden poner yeso, le pueden poner una venda y aquello ya quedó. Pero al final de cuentas, el único que puede sanar aquello es Dios. Hermano, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer de veras? Para mí es más fácil entender, de veras se lo digo, es mucho más fácil entender cómo un brazo que se quiebra, que se fractura, se le puede poner yeso, o depende en qué parte del hueso esté la fractura. A veces ni siquiera tienen que tener yeso, a veces les ponen un inmovilizador. Para mí es más fácil entender eso que entender cómo se puede vendar un corazón quebrantado. ¿Cómo? ¿Qué medicamento lo puede hacer? Hablando del órgano natural, ¿habría alguna manera que alguien le hiciera una operación y le pusiera unas vendas alrededor del corazón? Eso para mí es más misterioso, es algo que yo no puedo entender. Sin embargo, para mí no es tan importante entenderlo, pero sí creo que el Señor, Él sigue sanando a los quebrantados de corazón. Y no solamente eso, sino que tiene el poder para vendar sus heridas. Si un corazón quebrantado está roto, está hecho pedazos, con las vendas de amor de Dios, Él puede mantener aquel corazón porque ¿qué es la palabra íntegro? La palabra íntegro es completo. Puede mantener ese corazón completo con esas vendas que no son naturales, pero que son las vendas del Espíritu Santo. Puede mantener aquel corazón unido hasta que pasa por ese proceso de sanidad. Por eso en esta noche, en esta tarde, esta escritura es maravillosa. Si usted está quebrantado el corazón por cualquier circunstancia, la Biblia le da esa promesa, que Él no solamente le va a sanar su corazón quebrantado, sino también lo va a vendar, lo va a mantener así junto, hasta que aquel corazón quebrantado, aquello que está ahí, pueda estar una vez más en su condición original. Mire, esto es tremendo y es maravilloso, ¿no cree? Que el Señor puede hacer eso. Y si usted está en esta condición en esta noche, Jesucristo puede Jesucristo puede sanar y puede vendar su corazón y el mío. Solamente decir, Señor, mire, ¿por qué cosas? La Biblia dice que para lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si uno solamente es capaz de confiar en Él y estar quieto en el proceso, porque esto tampoco no ocurre de la noche a la mañana. Llega un proceso, pero al final de cuentas, aquel corazón, por medio de aquella venda del Espíritu de Dios, podrá ser una vez más un corazón completo. Eso es la gran diferencia entre lo que el hombre, con todos sus avances en la medicina, lo cual, como dijo el profeta, le damos gracias a Dios, pero eso es la gran diferencia entre lo que el hombre puede hacer y lo que solo Jesucristo puede hacer. Sanar a los quebrantados de corazón
y vendar sus heridas. Solamente lo puede hacer. Si solo somos capaces de creer que Él lo puede hacer en nuestra propia vida, Él lo puede hacer y Él lo va a hacer si solo confiamos en Él. Póngase de pie. Padre, tu palabra, Señor Jesús, siempre es una medicina, es bálsamo, Señor. Padre, tú puedes, Señor Jesús, sanar a cada persona, Padre, cualquiera de nosotros, Dios, que estemos quebrantados de corazón, Señor. Tú eres el único que lo puedes hacer porque tú eres Dios, Señor. Padre, te ruego, Señor Jesús, que el bálsamo de tu Espíritu Santo, Señor Dios, pueda ayudar a cada persona que quizá en esta tarde se encuentre en esta condición por diferentes circunstancias de la vida, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo porque tú eres Dios, Señor. Padre, de sanar, oh Dios, de sanar los corazones quebrantados, Señor Jesús, y de vendar las heridas, Señor. Te ruego, Padre, que tú que conoces a cada persona que está presente aquí en esta tarde, que por amor de tu nombre tú lo hagas, Señor, y que estemos dispuestos, Señor Jesús, también, oh Dios, a aceptar, Señor Jesús, ese único remedio sobrenatural que tú has diseñado, Señor, que tú has dado para cada uno de nosotros, Señor. Yo te agradezco, Dios, en esta tarde, Señor, Padre, por esta porción de tu palabra, la cual, oh Dios, te ruego, Padre, que precisamente sea eso como un bálsamo para cada corazón, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Padre, que ella se quede aquí en nuestros corazones, Señor, que podamos aceptar ese bálsamo y esas vendas de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, se quedan los diáconos en esta tarde. Que Dios les bendiga.